Cordial saludo para todos, soy Adriana Milena Roldán Higuera, maestrante de la Escuela Superior de Administración Pública, y en este video les voy a hablar sobre pautas para realizar consultorías de investigación. Entonces, el propósito de este video es realizar una guía fácil, rápida y sencilla para poder elaborar los pasos de una consultoría. Entonces, recordemos que la consultoría es un proceso mediante el cual tomamos unos elementos de entrada, los transformamos y obtenemos resultados que van a beneficiar a nuestra organización. El proceso de consultoría debe ser un proceso de calidad, es decir, que satisfaga las necesidades de nuestros clientes o usuarios. Para realizar una consultoría, lo primero que debemos es identificar el problema o la necesidad a tratar. Esta identificación la vamos a realizar mediante un diagnóstico en el cual se va a describir la situación actual y los actores que inciden en esa problemática. Posteriormente se realiza un pronóstico, es decir, lo que puede suceder a futuro si esta problemática se sigue presentando. La problemática se puede analizar utilizando un árbol de problemas en el cual vamos a describir nuestras causas y los efectos que está causando esta problemática. Los actores que están inmersos en esta problemática pueden tener unas series de intereses favorables o desfavorables y realizar y las razones que estos autores tienen para tener dicha postura. Luego vamos a construir el objetivo o propósito de nuestra consultoría. Este tiene que ver con el enfoque positivo de la problemática, y para realizar un objetivo es importante tener en cuenta que inicia con un verbo en infinitivo. Luego vamos a establecer las alternativas de solución. Estas alternativas lo que permiten es medir y cuantificar los beneficios de cada una de las alternativas, de las opciones que tendremos. Luego tomaremos una decisión sobre la alternativa más favorable y sobre esta construiremos el desarrollo del trabajo. Luego seguimos con la justificación. La justificación nos habla sobre el cómo se va a realizar la consultoría y por qué es importante tomar esta alternativa y desarrollarla. En este momento se define la línea de investigación que vamos a seguir y se determina la metodología que se va a desarrollar, es decir, todas las etapas que va a llevar nuestro proceso de consultoría. Como siguiente punto se definen los marcos de referencia. En este momento vamos a hablar de 3 marcos de referencia. Uno que es el teórico, del cual vamos a indagar por las investigaciones realizadas por otros autores sobre el tema y vamos a tomar dichas investigaciones, los insumos que nos pueden servir y ser útiles para nuestra consultoría. Posteriormente vamos a realizar el marco conceptual. En el marco conceptual se detallan los modelos teóricos y los conceptos a desarrollar sobre el tema. Este puede ser complementado con el estado del arte, donde vamos a hablar sobre los autores y las fuentes de información. En este punto se recomienda ir de lo general a lo particular, de tal forma que se pueda comprender el contenido en total. Entonces, por ejemplo, se puede iniciar hablando de la definición del objeto o el tema que estamos tratando. Posteriormente, describir sus características e indicar las partes que la componen. Y finalmente, señalar los conceptos asociados que sean de mayor relevancia. Y podemos también tratar sobre el marco normativo, es decir, sobre toda la legislación y la normatividad que rige el tema que estamos tratando. Posteriormente vamos a hablar de un análisis de correlación de variables. Estas nos sirven para relacionar 2 o más variables
y esta correlación puede ser positiva o negativa. En el caso de que nuestra correlación sea positiva, quiere decir que las dos variables crecen o decrecen simultáneamente. Por ejemplo, si tenemos una mayor cantidad de niños bien nutridos, vamos a tener una mejor calidad en la educación o rendimiento educativo. Entonces vamos a ver que mejor nutrición en nuestros niños va a repercutir en mejor calidad de educación. Y las negativas es la correlación que tiene que ver cuando una variable decrece y la otra crece. Entonces esta relación va a ser inversa. Por ejemplo, la tala de árboles tiene que ver con la afectación del medio ambiente. Entonces, a mayor tala de árboles, menor calidad del aire o del medio ambiente. Posteriormente tenemos el diseño metodológico de nuestra consultoría. Entonces, en este diseño metodológico vamos a hablar de las estrategias para obtener la información soporte de nuestra consultoría. Entonces, como primero, vamos a determinar y medir la muestra de nuestra investigación mediante un proceso de muestreo. Recordemos que el muestreo es tomar de una población objeto una pequeña parte y de esa poder extraer la información útil para toda la población. Entonces va a ser como un subgrupo de la población. Y la población obviamente es todo el conjunto que estamos investigando. La recolección de datos puede ser de objetos, sucesos o colectividades de estudio. Hay dos tipos de muestras, unas que pueden ser probabilísticas y otras no probabilísticas. Las probabilísticas tienen unas características, por ejemplo, tienen una muestra aleatoria simple, que significa que de todo el grupo poblacional vamos a escoger diferentes personas al azar. Si queremos tener otro tipo de información, vamos a tener que tomar un muestreo estratificado, es decir, que vamos a clasificar previamente qué tipo de actores vamos a seleccionar para extraer nuestra muestra. También existe una muestra sistémica, que quiere decir agrupar diferentes sectores de la población que tengan características similares. Y el muestreo de racimo quiere decir que vamos a seleccionar nuestra población no por sus características personales o sociales, sino por el territorio o el escenario en el que se desempeña. Ahora vamos a hablar del muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo se caracteriza porque dentro de la investigación no vamos a tener un número significativo o representativo de la muestra frente a la población. Es decir, que vamos a tomar simplemente unos casos específicos, pero que estos no son representativos frente a la cantidad de población. Supongamos, si tenemos una población de 100 personas que a las que estamos realizándole el estudio, solo 3 presentan unos casos específicos. Entonces vamos a ver que 3 casos no son relevantes para una cantidad de 100 personas. Lo otro es que pueden ser elegidos por conveniencia este muestreo, no porque se caractericen por algún tipo de información o de análisis específico, sino que simplemente porque fueron personas asequibles. Y la elección de personal de forma accidental es cuando se incluyen a todos los sujetos que fueron asequibles de pronto a nuestro análisis, a nuestra encuesta, entrevista, pero que en sí no representan ningún tipo de interés poblacional como tal. Acabo de enredar. También Existen 3 tipos de estadísticas. Una que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la estadística probabilística.
La descriptiva obviamente nos va a dar luces sobre las características de la población que estamos analizando. La inferencial es un modelo matemático que nos habla más que todo del comportamiento de la población total teniendo en cuenta la muestra. Y la probabilística es la que nos arroja la injerencia que tiene la población en el fenómeno o en la problemática que están generándose. Posteriormente vamos a hacer un análisis del discurso de la encuesta realizada, de la entrevista realizada. Entonces vamos a analizar el tema del lenguaje y los signos que tienen una función informativa, igualmente no solo el tema verbal, las palabras, sino que también la forma de expresarse dentro de nuestro interlocutor nos va a dar luces de las reacciones que está teniendo frente a la problemática. Posteriormente se hace un análisis del contenido, que nos permite relacionar la complejidad semántica con las condiciones de objetividad, es decir, los modelos mentales de la población, los formatos textuales, la identidad, los roles y las estrategias retóricas que tienen los interlocutores de las preguntas que estábamos realizando. Posteriormente se hace un análisis y una codificación y tabulación de estas encuestas y entrevistas realizadas, por ejemplo, teniendo en cuenta una de las teorías, como podría ser en nuestro caso del proyecto sobre la cero. Luego de haber realizado nuestra entrevista o nuestra encuesta, vamos a realizar un análisis de la información obtenida, codificando y tabulando los datos y de esta forma arrojando unos datos que nos van a servir para el desarrollo de nuestra consultoría. Por ejemplo, en la consultoría que estamos realizando sobre el expediente municipal de Paya, nos estamos enfocando sobre la teoría de sistemas. Esta teoría nos habla de que tiene unos principios como la homeostasis, para la consultoría que estamos realizando, por ejemplo, en el expediente municipal de Paya, vamos a hablar sobre la teoría de sistemas de información, donde se pretende obtener datos como la entropía que hay dentro del territorio, la sinergia de los diferentes procesos que se desarrollan y la equifinidad, que quiere decir las modificaciones que se han realizado en el transcurso del tiempo dentro del territorio payero. Luego de tener nuestro análisis concertado, se realiza una propuesta de mejoramiento, que en esta es muy clave la generación de nuestro producto final, el cual debe solucionar el problema de raíz. Luego se diseñan los procesos administrativos de la propuesta de consultoría. Dentro de estos procesos ya se va a hablar sobre el tema de valoración, organización, dirección, ejecución y control de la propuesta que estamos presentando, porque recordemos que la consultoría simplemente es como un acompañamiento a la empresa, pero la idea es que el producto siga andando dentro de la organización, de tal forma que la administración de la propuesta perdure en el tiempo. Luego de realizar nuestra alternativa final, vamos a presupuestar los costos y gastos que tiene el desarrollo de la consultoría y del producto. Finalmente, nuestra consultoría va a llevar unas conclusiones que dan respuesta a lo planteado, la bibliografía, es decir, todas las fuentes consultadas para realizar la consultoría, y finalmente se anexan los documentos como las tablas estadísticas, los formatos de las encuestas, las evidencias fotográficas y demás documentos que puedan servir como soporte de la consultoría realizada. Bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y les sea útil para que ustedes también puedan realizar excelentes consultorías. Nos vemos en otra oportunidad y que Dios los bendiga. Gracias.
Una de las herramientas que podemos usar en nuestras consultorías es realizar entrevistas o encuestas. Pero para realizar estas entrevistas o encuestas, previamente debemos de realizar un cuestionario de preguntas. Entonces, en el cuestionario vamos a tener en cuenta ciertas claves. Por ejemplo, iniciar con una presentación. Luego, realizar preguntas de identificación o demográficas que nos pueden dar señales de qué tipo de población es la que estamos analizando. Posteriormente vamos a hacer preguntas temáticas. Estas preguntas temáticas lo que quieren decir es que vamos a preguntarle a nuestra población sobre la problemática o el tema de interés. Posteriormente vamos a hacer preguntas de información intrusiva, es decir, que vamos a preguntar, puede ser la cantidad de salarios que gana, devenga esa persona o la forma en la que viven en sus familias. Entonces es intrusiva, sí, porque nos estamos adentrando a a la, a la forma personal para la... Posteriormente vamos a hacer preguntas intrusivas. Quiere decir que vamos a preguntar de las cosas personales de nuestra población a analizar. Preguntas, por ejemplo, que pueden llegar a incomodar a nuestro interlocutor, por lo que se sugiere que este tipo de preguntas se hagan al finalizar la entrevista o la encuesta. Y por último, damos un cierre y un agradecimiento por la información brindada por nuestro interlocutor. Hay que tener en cuenta que muchas veces los cuestionarios pueden tener validez y fiabilidad o no frente a la investigación que estamos realizando. Entonces hay que tener cuidado de unas limitaciones que podemos estar generando al momento de elaborar cuestionarios. Y esas limitaciones pueden ser las siguientes. Confiar en autorreportes, es decir, que lo que el sujeto quiso decir es 100% válido, cuando muchas veces la persona simplemente responde a conveniencia personal o suya. La influencia de las características particulares de la pregunta, es decir, que el fraseo de la pregunta puede influir en la respuesta que va a dar la persona. Otra de las limitaciones es la adopción de los sujetos a la respuesta, es decir, que dentro de la gama de respuestas que podemos estar dándoles, ellos no se encuentran acordes con este tipo de respuestas. Entonces, simplemente van a optar por una que tenga similar características a las que él piensa, pero no totalmente lo identifique. Luego, hay otra limitación que es llamada la cristalización, es decir, que se van a realizar interpretaciones similares a preguntas poco pertinentes a las altamente implicadas, es decir, que vamos a darle valor a una pregunta que no tenía mucho que ver con el tema, igual valor a otra que sí es relevante para el tema que estamos tratando. La adopción de papeles, ¿qué quiere decir? Que el sujeto va a contestar de tal manera que va a querer que su interlocutor piense diferente de lo que él es en realidad. La omisión de preguntas claves es otra de las limitaciones que muchas veces tenemos al momento de realizar un cuestionario. Así que hay que tener cuidado y estudiar cuáles van a ser los temas que vamos a poder extraer de nuestra entrevista y así poder elaborar preguntas contundentes y que nos arrojen información verídica y real frente al tema que estamos tratando. Y tener cuidado con disminuirle validez a las respuestas que nos den nuestros interlocutores. Luego de tener el cuestionario, vamos a realizar la entrevista. Y en esta parte, el entrevistador... Cero. Al realizar una entrevista hay que tener cuidado que el entrevistador debe tener ciertas características para poder influir en el interlocutor, diversas habilidades, tanto de conocimiento como de aptitudes al momento de realizar la entrevista. Hay un tipo de entrevista que se llama estructurada, es decir, que esta entrevista se hace con el fin de obtener datos cuantitativos.
Y la otra es la dirigida, que vamos a obtener datos cualitativos de nuestros encuestados. Posteriormente vamos a realizar un análisis estadístico de la información obtenida. Entonces, al realizar este dato estadístico vamos a realizar una serie de pasos. Primero, vamos a plantear unas hipótesis. Posteriormente, la recolección de datos, agruparlos y clasificarlos y analizar descriptivamente cada uno de los contenidos que nos arrojan las entrevistas. Y finalmente realizaremos un diagnóstico que va a arrojar un resultado. Entonces vamos a ver que todas estas etapas vienen en engranaje, que una depende de la otra. Los tipos de estadística son: 1. Descriptiva, que significa que el cálculo de rendiciones descriptivas y gráficas. En cuanto al análisis de variables, por ejemplo, en el expediente municipal de Paya, que es el tema que está tratando mi equipo de consultoría, vamos a tener en cuenta variables como el entorno socioeconómico, el desarrollo territorial y otras variables que se incluyen dentro de nuestro trabajo. En esta formulación vamos a tratar una teoría muy importante, que es la de los sistemas de información, donde se tendrán de forma integrada el componente general, el componente urbano y el componente rural, y demás programas que tengan a bien desarrollarse dentro del territorio, de tal manera de hacer un consolidado histórico de antecedentes de la comunidad y que sirvan como soporte para generar proyectos de desarrollo, tanto económicos como históricos y culturales. Dentro de los tipos de estadística tenemos la descriptiva, que quiere decir que el cálculo de medidas va a ser de forma descriptiva y gráfica. La inferencia tiene que ver mediante un modelo matemático, se infiere en el comportamiento de las personas o el grupo poblacional que estamos analizando. Y la probabilística deduce las leyes que ingieren en el fenómeno. Ahora vamos a hablar del análisis del discurso de nuestro interlocutor. Este análisis es muy importante porque el lenguaje y los signos tienen una función muy importante que nos arrojan al momento de describir a la persona, sus intereses, el rol que tiene en la comunidad, además de la actitud frente al problema. Además de eso, el discurso hablado y escrito tiene una producción lingüística de que podemos extraer información muy relevante. Posteriormente vamos a codificar esa información y tabularla. Por ejemplo, en mi proyecto, en mi investigación de consultoría, estamos realizando una teoría de sistemas. Esta teoría tiene que ver en cuanto a la entropía, es decir, a la conservación de la identidad de la población, igualmente la sinergia y la equidinfinidad. Luego de realizar el análisis de la información que hemos recolectado, vamos a realizar una propuesta de mejoramiento. Aquí la clave es generar un producto que solucione la problemática que estamos tratando. Luego de realizar la propuesta de mejoramiento, vamos a diseñar el proceso administrativo de la propuesta de consultoría. Dentro de este diseño vamos a tener en cuenta elementos como la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control del desarrollo de la propuesta. Todas estas formas de generar la idea es que todo esto funcione acorde a la propuesta que dimos inicialmente. Entonces, por eso es importante que hayan unos responsables de realizar estas actividades dentro de la organización, porque recordemos que el consultor simplemente va a acompañar a la organización, pero quien debe ejecutar las actividades va a ser los funcionarios administrativos.
Posteriormente vamos a realizar el presupuesto de gastos y costos tanto del producto como de la propuesta consultoría. Y finalmente vamos a realizar unas conclusiones que dan respuesta a lo ya planteado inicialmente. Luego vamos a tener el listado bibliográfico de todas las fuentes que fueron consultadas, de los autores que tomamos en cuenta para realizar nuestra consultoría y agregamos los anexos, por ejemplo, las encuestas realizadas, evidencias fotográficas, tablas estadísticas y demás documentos que nos ayuden a soportar nuestra propuesta de consultoría. Bueno, hasta aquí es el tutorial que tenía preparado para todos ustedes. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Hasta luego.